puedan recibir el regalo precioso que tú tienes preparado para nosotros esta noche. Señor, sé tú por tu Ruach HaKodesh, no solamente poniendo las palabras en la boca de la pastora Liliana, Señor, sino también permeando nuestro espíritu, Señor, para recibir las profundidades de los secretos de tu palabra, Señor, para poder ver ese maravilloso regalo que es verte a ti, Yeshua, en toda la Escritura, a lo largo de todos los textos de la Escritura, Señor. Te damos gracias y te bendecimos y te oramos, Señor, en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, nuestro amado Señor y Salvador, nuestro Mesías precioso. Amén y amén. 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 Y amén. Amén, amén. Muy bien. Qué bendición estar esta noche aquí. Me parece pertinente, Liliana, que enfatices esta noche que todo lo que se introdujo la semana pasada era solamente para ponernos en contexto, porque he escuchado algunas personas que seguramente entendieron que era alguna posición personal y yo estoy seguro que no es esa la intención suya, que lo que estaba haciendo era poniéndonos en contexto para que ahora sí, hoy vamos a entrar a la escritura y es muy importante entender el contexto en el cual a nosotros nos toca actuar y movernos. Son las potenciales conversaciones que vamos a tener en muchos ámbitos, con mucho tipo de personas, con distintos tipos de pensamiento y que propiamente pues no era la posición personal de usted, ¿verdad, hermana? Exacto. Comenzamos entonces porque quiero empezar por ahí, por ese tema. Exacto. Ya estarán todos los... Lo que estaban, perdón, pastor, por los que estaban entrando por el WhatsApp, tienen también el número, todos están avisados del número de la sala. Todos están avisados de que les llega un correo con un link. La semana pasada entraron con facilidad, a los que hubo que ayudarles se les ayudó. No veo que esta noche estemos todavía completos. Por lo que había personas a través del chat de WhatsApp estaban preguntando el número, entonces no sé si lo habrán recibido o lo estarán esperando allí a través del WhatsApp. Ok, lo que voy a hacer por el interno en WhatsApp es decirles que simplemente tienen que hacer clic en el link que les llega con el correo. Voy a monitorear eso para que usted sencillamente pueda empezar, Liliana. Bueno, listo. Estamos ansiosos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ya pusimos todo este tiempo en las manos del Eterno, que es lo más importante, así que vamos a comenzar con la, digamos, segunda parte, una lección número 2, digamos, llamémoslo así, un estudio número 2 acerca de Yeshua desde Génesis o Bereshit hasta Apocalipsis o Hit Galut en hebreo. La semana pasada vimos digamos que el fundamento que tienen las tres corrientes que a nosotros nos rodean, como explicaba ahorita el pastor Paz. Nosotros venimos desde el catolicismo que nos enseñaba el tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad básicamente dice que hay tres personas distintas en la divinidad. O sea, tres personas distintas, un solo Dios verdadero en la divinidad, y de ahí nosotros aprendimos en el pasado a hablar del tema de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros sabemos que eso no es correcto, eso no es lo que dice la Escritura. El Elohim de Israel se llama Yud-Heh-Vav-Heh, él es y punto. El Elohim de Israel es Yahweh. Es él, no podemos hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo Yeshua dijo, mi Padre mayor que yo es. Si Elohim o Dios es la palabra que nosotros utilizamos es el título que ostenta el que es número uno, el que no tiene nada más por encima,
Entonces, si Yeshua mismo dijo, mi Padre mayor que yo es, ya de ahí podemos concluir que esa enseñanza no era del todo correcta. En el cristianismo vimos también, recuerden que el cristianismo heredó muchas cosas del catolicismo, aunque se separó, heredó muchas cosas y entre ellas, desafortunadamente, heredó el nombre de la Trinidad. Aunque en otras partes, en algunas partes del cristianismo, la enseñanza era más correcta. Ya no se hablaba de tres personas distintas, se hablaba de la palabra del Eterno, pero se trajo la palabra Trinidad, que es la que causa todo el problema. El problema de la palabra Trinidad es que parte de la base de que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sean diferentes. Por eso dice tres personas distintas. Ok. Entonces, ese es el catolicismo, el otro es el cristianismo. Y vimos también la semana pasada la posición del judaísmo. El judaísmo tiene dos posiciones completamente antagónicas, completamente opuestas. Una que viene desde el misticismo judío, que sí considera que hay una imagen física de Elohim, que el mismo Targum también lo llamó la membra de Yahweh, y ellos sí consideran algo, digamos que un poquito más cercano a lo que dice la Escritura, aunque el resto del misticismo no vamos a entrar aquí en ese tema, solo por considerar las dos posiciones del judaísmo que son antagónicas. La una que sí cree, como dice la Escritura, que existe un mediador entre nosotros y Elohim. Pero la otra posición del judaísmo, que es la más reciente y sobre todo la más generalizada hoy en día, es la posición que viene desde Rambam, y esta posición de Rambam niega absolutamente que pueda existir una imagen visible de Elohim. ¿Tú no has podido entrar para dejarte el teléfono abierto? Por favor, pueden cerrar. Ok, entonces hablamos después, amor. Por favor, necesitamos que cierren los micrófonos porque todo lo que se hable en las casas va a quedar aquí en público. Entonces, cerremos el micrófono. Gracias. Entonces, la segunda posición del judaísmo, que les decía que es la más generalizada hoy en día, viene de Rambam. Rambam, vimos la vez pasada, que cambió la naturaleza del Eterno. La palabra nos dice muy claro, y nosotros lo repetimos en la Shema, que Yahweh es uno. Y el mismo Yeshua también lo dijo, que era el primero y más importante mandamiento, que era Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Yahweh uno es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Rambam, cuando estableció los principios, esto lo vimos la vez pasada, él cambió la naturaleza Echad por la naturaleza Yahid. Yahid es una unidad indivisible. Y Rambam estableció en sus principios que el Eterno ni se podía parecer, ni podía volverse como un hombre, ni tenía una imagen visible. Entonces, esa es la posición que cree la mayoría del judaísmo de hoy en oposición a las escrituras, porque eso no es lo que dice la escritura. Por eso es que el judaísmo está esperando un Mesías, pero está esperando un Mesías que nace en Nueva York o que como el rabino de Chabad, o un Mesías que va a nacer en cualquier parte, y todos tienen, ustedes saben que el pueblo ortodoxo tiene muchísimos hijos esperando que uno de ellos sea el Mesías, porque ya no consideran las escrituras como base de esa posición. El judaísmo de hoy cree que el Mesías va a ser un hombre cualquiera. Entonces, establecimos esos fundamentos para que nosotros podamos estar ubicados ahora en el tema que vamos a hacer a partir de hoy, que es que
nos vamos a centrar a buscar lo que dice la Escritura. De aquí en adelante, ustedes no van a ver más literatura, más referencias, nada más, sino a las escrituras que ustedes tienen en su mano. Lo que nosotros vamos a ver hoy es qué nos dice la Escritura acerca de Yeshua. Eso es lo que nosotros queremos. Ese fundamento yo se los di porque cuando entramos en las raíces hebreas nos empieza la presión de una cantidad de sectores de las raíces que por querer seguir a Ramban y no al Eterno, establecen y enseñan que Yeshua era un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam, un hombre común y corriente, un hombre que supuestamente no pecó. O sea, eso lo vamos a ver más adelante, que eso es imposible. Si hubiera existido un ser humano, hijo de hombre y mujer, que no hubiera pecado, entonces el Eterno es un mentiroso, porque el Eterno dijo que todos habíamos pecado, todos hemos pecado, nosotros tenemos una naturaleza pecadora. Entonces, el hecho de que nosotros sabemos que Yeshua fue sin pecado, ya nos lleva directamente a relacionarnos con la Escritura, con el tema de la divinidad. Específicamente porque nosotros sabemos que Yeshua, por la misma profecía, sabemos que Yeshua es eterno. Hoy vamos a ver todas esas citas. Entonces, ya los invito de aquí en adelante a que vamos en las Escrituras paso por paso. Me parece una idea muy buena si ustedes pueden ir anotando las citas y las pueden ir buscando, aunque van a estar escritas allí en el PowerPoint. Y yo quiero que estén muy atentos al PowerPoint. Así que ya aclarado el fundamento de la semana pasada para que ustedes sepan y puedan enfrentar, como dijo el pastor muy bien, cualquier conversación o cualquier discusión que les planteen, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Vamos con Berechit, y empezando Berechit, lo primero que nos encontramos es el misterio de la luz del primer día. Yehi Or, o sea, hágase la luz. Vamos a mirar quién o qué es esta luz del primer día. Vamos a aprender hoy muchas escrituras y vamos a ir por un tema que en mi concepto es fundamental para entender quién es Yeshua. Yo creo en todo lo que he estudiado, en todo lo que he preparado acerca, yo no sé si ustedes saben que yo vengo preparando un libro acerca de Yeshua, y en todo lo que yo he estudiado acerca de Yeshua, a mí me parece que este tema de hoy es fundamental para entender quién es Él. Cuando nosotros entramos en Bereshit 1, encontramos estas palabras. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dice, Bereshit bara Elohim alef tav ha-shemaim be alef tav ha-aretz. Esto se lee, ustedes lo han escuchado normalmente leído como Bereshit bara Elohim et ha-shemaim be et ha-aretz. Pero si ustedes lo miran, en hebreo, son la pronunciación et, son las letras alef tav. Esto la puse aquí, ¿por qué? Porque vamos a estudiar más adelante, no hoy, vamos a estudiar el misterio del alef tav. ¿Quién es el alef tav? Pero aquí nos está advirtiendo, la palabra misma en hebreo nos está advirtiendo algo. Hay un alef tav, cielos, alef tav ha-shemaim, y la letra Bab es una conjunción como la I en español, y un Alef Tav, tierra. Bueno, esto lo vamos a dejar acá, hoy no vamos a entrar en el tema. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Esto ya lo vimos la semana pasada, que era lo que había pasado. ¿Por qué la creación perfecta de Elohim se encontraba desordenada y vacía? Entonces ya sabemos que vino la rebelión, el Eterno hace juicio sobre la tierra, y finalmente en este momento la tierra está desordenada y vacía y las tinieblas están sobre la faz del abismo. Entonces, verso 3, ahora sí entramos en el tema.
dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. ¿Cuál es esta luz? Si nosotros sabemos que la luz del sol, la luna y las estrellas aparecen, que las lumbreras aparecen en el día 4, entonces, ¿de qué luz estamos hablando? Miremos este texto que nos habla del final de los tiempos, para que empecemos a entender quién es esa luz. Vamos a empezar por el final. El Eterno nos dice en Isaías 30:25, sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las cosas. Aquí está haciendo referencia al tiempo final, al día del Eterno. Dice que la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Yahweh la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Hoy vamos a entender cuál es esa luz de 7 días. Pero fíjense que aquí ya nos empieza a decir que al final viene un cambio en la luz. La luz de la luna será como la del sol 7 veces mayor, como la luz de los 7 días. Vamos a ver cuál es esa luz. Isaías 60:18. Cuando Isaías 60:18 está haciendo referencia a la Nueva Jerusalén y nos dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Yahweh te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Fíjense, en la creación, en el primer día, hay una luz. Esa primera creación fue una luz. Hágase la luz. Ahora, después viene el día 4, la creación de las lumbreras. Al final va a ser en lo contrario. Las lumbreras van a desaparecer y solamente dice que vamos a tener la luz perpetua del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Que Yahweh es luz. Nos está definiendo al Elohim de Israel como luz. Y esto nos lo confirma también el pacto renovado o el llamado Nuevo Testamento. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Yahweh es luz y no hay tinieblas en él. Él es luz. Ahí ya lo vamos a ver a través de la escritura. Recuerden que yo no sé si hay personas que han seguido los estudios míos, pero una de los puntos que yo enfatizo en cada estudio es que lo que yo estoy afirmando lo pueda demostrar de principio a fin en las escrituras. Nunca por un solo versículo. Si es un solo versículo el que me está dando una información, no lo considero. Tiene que ser toda la escritura. Entonces, la escritura nos está diciendo que Yahweh es luz. Y él confirmado en Primera de Juan 1:5. Yo les voy a pedir que ustedes en este momento miren con mucho detenimiento la imagen que estamos viendo ahí, porque esta imagen nos va a ayudar a comprender todo el estudio. Fíjense acá. Eso lo vimos desde la semana pasada, como cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, o atraviesa moléculas de agua, cuando un rayo de luz atraviesa una superficie que pudiera ser, por ejemplo, la misma atmósfera de la Tierra, se descompone en 7 colores. Eso lo vemos nosotros a través del arco iris, muy fácil. No es que hay 7 colores, es un solo rayo
que con el agua, con las gotas de agua que quedan en la atmósfera, se descompone en los 7 colores. Ustedes eso lo pueden hacer en sus casas. Ustedes pueden tomar un rayo de luz y a través de un vaso con agua ver cómo se descompone la luz. No siempre en los 7 colores, dependiendo del cristal que se tenga, pero de todas maneras la luz se va a descomponer. Entonces, ¿de qué se trata este cuadro y por qué es tan importante que lo entendamos? Un rayo de luz atraviesa un prisma y se descompone, esa luz se descompone, pero esa luz es el mismo rayo. Si nosotros vemos lo que nos dice la Escritura en Colosenses 1:15, nos dice que Yeshua es la imagen del Elohim invisible y el primogénito de toda creación. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo primero que creó el Eterno? La luz del primer día, lo estamos viendo. Hágase la luz. O sea, lo primero que se creó, digamos, fue la luz. O lo primero ordenado a aparecer para separar las tinieblas es la luz del primer día. Pero Colosenses nos dice que esa primera creación es Yeshua y es la imagen visible del Elohim invisible. Entonces, pensemos en esto. Volvamos al lado izquierdo. Si Yahweh es luz, como nos dice la Escritura, y Él está enviando una imagen visible que Colosenses nos dice que fue el primogénito de toda creación, y sabemos que Colosenses 1 está hablando de Yeshua, entonces ya entendemos de cómo podemos entender la naturaleza de Yeshua. Yeshua es la imagen visible de Elohim, es decir, si ustedes miran ya la descomposición del rayo de luz. Recuerden esto, la palabra nos dice que Yahweh es un ejad, es decir, una unidad múltiple. Es una unidad porque no hay sino un solo rayo de luz eterna. No hay un rayo de luz que sea el Padre, otro rayo de luz que sea el Hijo y otro rayo de luz que sea el Espíritu Santo, por ejemplo. No hay sino un solo Elohim y ese Elohim es luz. Ahora, Él envía su luz, Él envía su luz a la tierra. Y se descompone formando un ejad, una unidad múltiple. Recuerden, la palabra nos dice, y vamos a ver las citas un poquito más adelante, que Yeshua va a volver otra vez al Padre. Y esto nos lo dice Zacarías 14 en el Tanakh, y nos lo dice también Primera de Corintios 15. Nos dice que Yeshua, una vez que todo esté sometido bajo sus pies, Él volverá a someterse al que sometió bajo sus pies todas las cosas. Quiere decir que la palabra nos está advirtiendo, y como la advierte también Zacarías 14, que Yeshua vuelve otra vez al Padre. Ahorita lo vamos a ver en citas bíblicas. Entonces, pero quiero que ustedes miren el gráfico de la izquierda y ustedes piensen en esto. El rayo de luz es enviado a través de la atmósfera misma, se descompone y se hace visible, pero después va a volver otra vez a su fuente original. ¿Por qué Yeshua, por ejemplo, dijo, mi Padre mayor que yo es? Esto lo vamos a entender más fácil cuando veamos la Escritura. Si nosotros entendemos esto, que Yeshua es esa imagen visible, proyectada acá, pero de una única fuente, porque nuestro Elohim es uno. Esto nos va a ir quedando más claro con las citas bíblicas. Fíjense esta, Juan 8:42. Yeshua entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Elohim, fuese Dios, ciertamente me amaría. Y él está hablando con los judíos. Porque yo de Yahweh he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Yo de Yahweh he salido. Volvamos a mirar la imagen y imaginémonos esa parte ya reflejada. Y Yeshua dijo, yo salí de Yahweh. O sea, esto nos va dando como una representación más clara. También dice en Juan 10:30, mi Padre y yo uno somos un ejad.
También él dijo, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Entonces, son muchas las citas que nosotros podemos encontrar para empezar a entender este misterio de esta luz del primer día. Miren una cosa muy simple para cuando ustedes escuchen esa enseñanza en mi concepto, y de verdad que con todo respeto, porque mi interés nunca es ponerme a atacar a nadie, pero en mi concepto, esa enseñanza que es absolutamente absurda y en contra de las escrituras y en contra de todo. Estas palabras de Yeshua, yo de Yahweh he salido. ¿Cómo pudiera un ser humano, hijo de José y de Miriam, un ser humano como nosotros, afirmar que salimos de Yahweh, que somos uno con el Santo de Israel y que vivimos desde la eternidad con Él? Eso es imposible. Eso es una idea absolutamente sin fundamento, absurda, sin ningún respaldo en las escrituras. Ahora, vamos a la luz de los 7 días. Vamos a entender qué es lo que dice, que Yahweh es la luz de los 7 días. ¿De qué nos está hablando eso? Porque estamos hablando de esa luz que es diferente a las lumbreras. Estamos hablando de la conexión que hay entre todo el plan del Eterno y la menorá. Cuando el Eterno estableció el patrón de la menorá, Él estableció que lo primero que se tenía que ver cuando la gente entrara en el lugar santo, en el tabernáculo, que es una réplica del trono, era el candelero de oro iluminado con las llamas iluminando hacia adelante. Esa luz, los 7 brazos de la menorá establecen el plan de la creación de 7 días, 6 de trabajo y 1 del milenio de reposo, las 7 fiestas del Eterno, pero nos hablan de algo muy especial, de los 7 espíritus de Yahweh. La palabra nos dice que el Eterno tiene 7 espíritus y 7 espíritus que reposaron en Yeshua. Ahora, nosotros sabemos por la misma palabra, entendemos que la menorá es un símbolo de Yeshua. No que Yeshua es la menorá, sino que la menorá es un símbolo de Yeshua. ¿Por qué? Primero, está hecha de oro puro, que sería la divinidad. Oro es la divinidad. Las luces tienen que alumbrar hacia adelante. Debía ser labrada a martillo, que era una anticipación del sufrimiento del Mesías. Cuando leemos Isaías 53, nosotros siempre hablamos de despreciado, desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, me fue menospreciado, no lo estimamos, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado. Es decir, todo ese dolor que tuvo que cargar el siervo sufriente es el que nos habla de por qué la menorá tenía que ser labrada a martillo. También nos dice que las 7 lámparas pues simbolizan, ya dijimos, los 7 espíritus de Yahweh. Y Isaías 11, 1, 2 nos dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Ustedes recuerdan que en el Brit Hadashah nos dice que en Yeshua reposaba toda la plenitud de la deidad. O sea, los 7 espíritus de Yahweh reposaban en Yeshua. Una razón de más para saber que Yeshua no puede ser un hombre cualquiera, porque los 7 espíritus representan la divinidad, la plenitud de la divinidad. ¿Y cómo va a ser que la plenitud de la divinidad resida en un hombre pecador? Eso es una cosa absurda, eso no tiene presentación. Ahora, el candelero está diseñado para parecer un árbol. Y Yeshua mismo dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahora, las llamas de la menorá tenían que ir hacia adelante. Yeshua dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Eterno manda esa luz perfecta hacia adelante. Yeshua, que ya esa proyección de la luz, esa imagen visible, él viene en la representación de la menorá a enseñarnos a poner esa luz hacia adelante. Y a nosotros, los que seguimos los pasos de Yeshua, nos dice, ustedes también tienen que ser sal y luz, porque de nuestro comportamiento depende que se glorifique al Padre. O sea, que se vaya hasta la fuente misma de la luz y esa fuente sea glorificada. Cuando nosotros, diciendo que somos parte de todo este plan del Eterno, damos un mal testimonio, de quién estamos hablando mal, no de nosotros mismos, sino del Padre, que es el que finalmente recibe o la gloria, o recibe, o nos volvemos piedras de tropiezo para muchos. Ahora, nosotros vimos la semana pasada que la creación en este plan de 6 días de trabajo y 1 día de milenio fue todo un acto de misericordia del Eterno. Ya se había destruido una primera creación, ahora se necesitaba la redención. Entonces, como las tinieblas cubrían el abismo, el Eterno envía una luz perfecta. Perfecta que tiene cosas muy interesantes en el hebreo. Por ejemplo, en los originales del hebreo, la palabra luz, or, aparece con las letras Aleph, Bab y Resh. Y aparece, por ejemplo, en Génesis 1:3 aparecen Aleph, Bab, Resh. Ahora, pero en los otros, cuando la luz hace referencia al sol o a la luna, solamente aparecen las letras Aleph, Resh, pero no aparece la letra Bab. Es decir, que hay una diferencia entre la luz perfecta del primer día y la luz imperfecta de las lumbreras. Los rabinos han considerado que se refiere a eso, que la luz del primer día era perfecta y las otras imperfectas. Ahora, nosotros encontramos, cuando vemos el paleo hebreo, encontramos algo que es muy interesante y muy lindo. ¿Cuál es la letra que falta entre la luz perfecta y la luz imperfecta? La letra Bab. Y la letra Bab, que es una conjunción, recordemos que Yeshua es el intermediario entre Elohim y nosotros, es el que nos reúne, pero la letra Bab en paleohebreo significa un clavo. Y un clavo definitivamente lo podemos asociar con Yeshua sin ningún problema. Así que entre la luz perfecta con la letra Bab y la luz imperfecta del sol y la luna, que ya aparece sin la Bab, encontramos todo un estudio. La luz del sol y de la luna es para toda la humanidad, para buenos, malos, para creyentes paganos, para todo el que quiera. En cambio, la luz perfecta aparece únicamente para aquellos creyentes que la buscamos y la encontramos. Fíjese, la luz perfecta, las 3 letras aparecen como la luz de la menorá en el tabernáculo, aparece como una mirada literal en el Salmo 38:10, cuando dice: mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Está hablando de esa luz que viene del Eterno. Como aparece también como el poder de la vida sobre la muerte. Dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante del Eterno en la luz de los que viven. Aparece también como la luz del rostro de Yahweh, indicando aprobación. Dice el Salmo 89:15. Bendecido el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Yahweh, a la luz de tu rostro. Él es luz. Cuando nosotros lo obedecemos, lo aclamamos, nosotros estamos recibiendo, estamos caminando a la luz del rostro del Eterno.
El Eterno es una luz perpetua, pero es una luz con conocimiento. Esto es muy importante. Nosotros sabemos que el Todopoderoso Elohim de Israel nos conoce desde antes de nacer, sabe hasta el más íntimo de nuestros pensamientos. Nos dejó las huellas digitales como una manera de diferenciarnos a unos de otros. El Padre nos protege, nos guarda. Él sabe lo que necesitamos. Cuando nosotros estamos bajo sus alas, Él nos cuida a cada uno de nosotros como un hijo. Eso quiere decir que no es una luz simplemente como una energía, como la ve el judaísmo hoy, sino es un Dios vivo, verdadero, que nos habla, que nos responde, que nos guarda, que nos protege, que nos provee. O sea, Él es un Elohim vivo y verdadero. Por eso dice que cuando nosotros sabemos, o lo obedecemos y lo aclamamos, caminamos a la luz del rostro de Yahweh. Número 625, cuando se está orando la oración arónica, cuando nosotros decimos que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que esa luz del Eterno llegue a nuestra vida, que esa luz nos toque, que esa luz infinita, perfecta, pura, que nos conoce, venga hacia nosotros y haga resplandecer su rostro, no que haga resplandecer nuestro rostro, sino el rostro de Él sobre nosotros. Esa luz perfecta aparece como la verdad en el Salmo 43, cuando dice, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Como la palabra de Elohim, en el Salmo 119, cuando nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Esa luz de la Torá es una luz perfecta. Isaías 8:20. Este es un texto muy importante de entender, muy importante, pongan atención. Dice, a la Torá o a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, es decir, porque están todavía ciegos, no les ha llegado la luz completa. Fíjense, nosotros sabemos por las escrituras que el Eterno en su plan dividió a Israel en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá recibió la revelación de la Torá, pero está hasta hoy ciego al Mesías. Por eso hay tanta distorsión como la que estamos viendo con respecto al Mesías. Porque por voluntad del Eterno, la casa de Judá está ciega al Mesías. Ya algunos, muchos diría yo, ya están viendo al Mesías, pero es porque estamos en el tiempo final. Y la casa de Israel, a nosotros nos fue revelado el Mesías, pero nosotros fuimos enceguecidos para ver la Torá. Hasta ahora estamos viendo la Torá. O sea, entonces el Apocalipsis que nos dice que el remanente de Israel final, el remanente que va a entrar a Sión cantando, es el remanente que guarda la Torá y tiene el testimonio de Yeshua. Esto nos lo dice dos veces, Apocalipsis 14, Apocalipsis 12. Nos dice que el remanente tiene la Torá y tiene el testimonio de Yeshua. Porque entonces la pregunta sería, dice, el que no actúe conforme a esto, es decir, el que no tiene la Torá y no tiene a Yeshua, todavía no le ha amanecido. Hay muchos de la casa de Judá que no les ha amanecido porque tienen la Torá y no tienen el Mesías, y muchos en el cristianismo tampoco les ha amanecido porque tienen al Mesías pero no tienen la Torá. A los que ya hemos podido ver la Torá teniendo al Mesías, pues realmente esa luz llegó hacia nuestra vida. Ahora, ¿qué está pasando? Que por la gente irse detrás de los pies, a obedecer a Ramban y no al Eterno, están negando a Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que están volviendo a quedar en una ceguera absoluta y quedan por fuera del remanente. Entonces, sigamos acá. Esa luz perfecta aparece como la Torá de Yahweh en Proverbios 6:23. El mandamiento es lámpara y enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen.
Entonces, nosotros sabemos que la luz del primer día es el Mesías, es la imagen visible de Elohim. Cuando yo digo es Yeshua, Yeshua es el nombre que él recibe cuando se hace hombre, pero es para que ustedes sepan que se trata del mismo. Solo que en la creación no se llamaba Yeshua. En la creación era la luz, era la Shekinah misma del Eterno. Esa luz que nosotros podíamos ver, esa luz que sale, como ustedes están viendo en la pantalla, que sale de la única fuente, del único Elohim verdadero, y nosotros podemos ver la proyección de esa luz. Entonces, la luz imperfecta va para toda la humanidad, pero cuando Yeshua viene a morar en nosotros, miren lo que sucede, nos dice la palabra. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Cuando nosotros recibimos en el pasado, yo no sé la historia de ustedes, pero yo fui maestra en la iglesia cristiana muchos años, 22 años. Así que me tocó conocer muchísima gente cuya vida fue cambiada de la noche a la mañana cuando recibió a Yeshua en su vida. En aquel entonces recibía a Jesús o a Jesucristo en su vida. Pero yo vi vidas cambiadas, pero transformadas por completo, desde personas que traían un pasado oscuro, criminal, a volverse personas de bien. O sea, algo ocurría con nosotros cuando recibíamos a Jesús en nuestra vida. Y la palabra nos dice que cuando esa luz viene a nosotros, entonces la gloria de Yahweh ha nacido sobre nosotros. Esto era lo que pasaba, porque Yahweh es luz, porque Yeshua es la luz del mundo. En la Nueva Jerusalén, por ejemplo, ya no hay luz, y Yeshua en la Nueva Jerusalén, ¿ustedes saben a dónde está Yeshua en la Nueva Jerusalén? Nos dice la palabra que Yeshua en la Nueva Jerusalén de nuevo es luz y reemplaza el sol y la luna. Es decir, Yeshua en la Nueva Jerusalén al final vuelve a ser como la luz del primer día. Esa luz perfecta está escondida para que solo los justos la encontremos. Nosotros tuvimos que tomar una decisión en la vida para invitar a esa luz a que entrara a nuestra vida y la cambiara. Pero no viene de una manera así sobre toda la humanidad. Los justos la encuentran y se nutren. Fíjense dónde está escondida la luz. Está escondida en la palabra, en el mandamiento. Ahí es donde está escondido. Cuando nosotros tuvimos ese encuentro con esa luz perfecta, empezamos a leer las escrituras, porque esa es la lámpara a nuestros pies. Entonces, fíjense esto que es muy interesante. El Eterno entonces separa la luz de las tinieblas. En el pensamiento del Eterno, desde la creación, comienza un proceso de separación. En Génesis nos dice que esa luz va a separar las tinieblas de la luz. Fíjense, las tinieblas no existen. Las tinieblas son ausencia de luz. En la medida en que más se aleje algo de la fuente de luz, más oscuro está. Y hay tinieblas cuando definitivamente no hay luz alrededor. Pero cuando la luz llega, empieza a establecer una diferencia entre la luz y las tinieblas. Empieza a decirnos el Eterno a través de su palabra lo que es limpio o tahor, y lo que es inmundo o tamei en su corazón. Entonces, cuando nosotros recibimos esa luz que viene desde el Padre, una imagen visible que es la de Yeshua o la del Mesías, y viene a nuestra vida y nosotros vamos a la lámpara que es la palabra, nosotros empezamos a entender qué es santo y qué es profano, qué es puro o tahor y qué es impuro o tamei. En la misma comida, por ejemplo, el Eterno nos empieza a decir, ustedes pueden comer esto, ustedes no pueden comer esto, ustedes pueden hacer eso, ustedes no pueden mentir, ustedes no pueden robar, ustedes deben amar al prójimo. O sea, Él empieza a decirnos qué es puro y qué no es puro. Y ese es el origen de la palabra santo, que quiere decir apartado. Fíjense que el Eterno solamente llamó buenas a la luz.
Él dijo que solo la luz fue llamada buena en Génesis 1, 3, 5. Fíjense estos versos. Muchos, en Salmo 4:6, muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Yahweh, la luz de tu rostro. Yahweh es luz. Salmo 27:1, Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 36:9 dice: porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Yahweh es la fuente de vida, ese rayo de luz, esa luz eterna, es la fuente de vida. Isaías 9:2, ¿qué nos dice? Acerca del nacimiento de Yeshua. Nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció a ellos. Cuando el Eterno anuncia que Él va a mandar su palabra en la forma de un hombre, Él dice que lo que va a venir a quitar las tinieblas de todos esos pueblos que habían abandonado la Torá, toda esa casa de Israel que había abandonado la Torá y había abandonado la identidad israelita, dice que es una luz que viene a resplandecer entre nosotros. Por eso dice en Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Yeshua mismo reconoció ser la gloria de Yahweh desde antes de la creación. Dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y eso lo estamos viendo hoy, estamos viendo la tierra en tinieblas. Pero dice: mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Es decir, hay una luz que viene sobre nosotros. Ustedes se acuerdan en Egipto, cuando las plagas, la plaga de oscuridad, dice que mientras todo Egipto estaba en oscuridad, Israel tenía luz. No podía ser la luz del sol ni de la luna, porque hubiera alumbrado también a Egipto. En Egipto las tinieblas eran de tal densidad que las personas no podían siquiera levantarse de su sitio. Pero en la casa de los israelitas había luz, la presencia de Yahweh, el Dios de Israel. Entonces, por eso dice: las naciones andarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Andarán las naciones a tu luz. ¿De qué luz nos está hablando ahí la profecía de Isaías 60? ¿Cuál era esa luz que iba a nacer en medio nuestro? ¿Qué era lo que las naciones iban a ver? Nosotros sabemos que esa luz que nació es Yeshua. Ya vamos a ver el soporte bíblico. Pero fíjense, esto es muy interesante. Antes de entrar en ese punto, nos dice que todas las naciones van a seguir, van a ver esa luz y la van a seguir. ¿En qué forma la vimos? Fíjense, Isaías 11:1 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Sigue todo el nacimiento de Yeshua, la profecía. En el 11 nos dice: acontecerá asimismo en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano. O sea, ya está hablando de la recolección de las dos casas de Israel que está pasando hoy. Y dice: y levantará pendón a las naciones. Levantará un pendón a las naciones. ¿Cuál fue ese pendón que fue levantado a las naciones? La cruz, sin ninguna duda. El mismo Yeshua lo afirma. Y juntará, dice, porque nosotros todos llegamos a Yeshua sabiendo que él había sido levantado como pendón a las naciones en un madero. Ahora, fíjese, ¿a qué vino Yeshua? Aquí nos dice: y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre desterrados y esparcidos? La diferencia es muy fácil. La casa de Israel fue desterrada porque nosotros perdimos la identidad israelita y abandonamos la Torá, fuimos desterrados y nos dieron carta de divorcio. Eso nos lo dice el profeta Oseas. En cambio, Judá nunca fue declarada en carta de divorcio y ella simplemente es esparcida. El esparcido vive afuera, pero no ha perdido la nacionalidad israelita. Y Juan 3:14, el mismo Yeshua nos dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué nos está hablando? De ese pendón que se levantó a las naciones
que fue el madero, que fue igual a como se levantó en el desierto la serpiente de bronce, para que todo el que había sido picado por las serpientes venenosas, que ya iba a morir, necesariamente iba a morir, si miraba hacia la serpiente que estaba levantada en ese árbol o en ese poste, vivía. Es un anticipo y el mismo Yeshua lo dijo. Fíjense, Isaías 49:6 dice, poco es para mí, hablando del Mesías, hablando de Yeshua, poco es para mí que tú seas mi siervo, el siervo sufriente, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Yeshua dijo, yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. También dice, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, con esto les estoy probando que el Eterno envió esa luz del primer día y esa luz del primer día es Yeshua. Es esa una luz que viene a las naciones, que no es la luz ni del sol ni de la luna. Isaías 51:4 dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la Torá y mi justicia para luz de los pueblos. Yeshua es la Torá viviente y Yeshua es el que viene a hacer justicia al mundo y él es luz para los pueblos. Por eso, ahora sí vamos a entender Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Yahweh o con Elohim y el verbo era Elohim. Esto lo vamos a analizar en otra oportunidad porque esto es muy profundo y esto merece todo un tema. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra de Elohim. Por la palabra de Elohim, todas las cosas por él fueron hechas. Es decir, mire, el Eterno no hizo nada con sus manos. Él dijo, hágase la luz, hágase el sol, hágase esto, hágase lo otro. Era la palabra creadora. Por eso sabemos que Yeshua es el creador, es la palabra creadora. Dice, por todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, o sea, sin el verbo, sin la palabra de Elohim, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ustedes se dan cuenta ahora cuando enseñan que Yeshua es un hombre cualquiera. ¿Cómo puede un hombre cualquiera ser el que creó el universo? Es que eso es tan absurdo que francamente que yo nunca entiendo cómo pueden creer eso. Entonces sigamos, mire lo que dice 1:4. En él, en la palabra del Eterno, en el verbo, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando de la luz del primer día. Y aquí nos está diciendo que es el verbo de Elohim, o la palabra, o la memra, o el davar de Elohim. ¿Quién es la palabra, la memra o el davar de Elohim? Es Yeshua, sin ninguna duda. Y entonces nos dice que en Yeshua estaba la vida y que Yeshua y que la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Él vino por testimonio, para que diese testimonio de quién. No nos dice para que dé testimonio de Yeshua, para que dé testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Entonces, ¿de cuál luz? ¿Por qué llama a Yeshua la luz? Porque él es la luz del primer día. Esa imagen visible que proyectó el Eterno en el primer día, para separar la luz de las tinieblas. Sigamos. 1:8. No era él la luz, es decir, Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz. Entonces nos dice en el 1:9, aquella luz verdadera nos habla del pasado, de la creación. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, nacía, se hizo hombre. ¿Se dan cuenta? Esa luz tenía que haber sido la de la creación. No puede haber sido un hombre que iba a nacer apenas acá, un ser eterno. Entonces nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho.
Es que la escritura es clara, que no necesita ni explicación, porque es contundente y búsquenla en cualquier versión. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que recibimos esa luz del primer día, dice, a los que creen en su nombre, en el nombre de Yeshua, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Yo no tengo que tener un cierto apellido, ni tengo que tener un cierto linaje. Yo simplemente tengo que creer en Yeshua, que es la luz de vida. Y ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Eterno. Y entonces nos dice, y aquel verbo, o sea, la palabra, el verbo del que venimos hablando desde el verso 1, que ya sabemos que es Yeshua, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, aquí nos está diciendo que es el verbo, pero nos está diciendo que es la luz del primer día. Y dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, vimos su Shekinah, vimos su gloria, vimos su kabot, como del unigénito del Padre. Unigénito. ¿Por qué unigénito? Ya vimos en la imagen. Él es la imagen visible de Elohim. No hay varias fuentes de luz, no hay una luz padre, una luz hijo, no hay luces diferentes, hay una luz eterna, perfecta y santa, que es el Eterno, y proyectó esa imagen visible a nosotros. Y nos dice que esa imagen visible, ese verbo se hizo carne, ya ahora en ese tiempo, se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué dice Yeshua? ¿Cómo lo confirma? Él dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 8:12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí ve? Yo soy la luz del mundo. ¿Cómo dijo? ¿Por qué dijo Yeshua eso? Porque Él es la luz del primer día. Él es esa imagen visible, ese rayo de luz salido del Padre. Y por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. Esto no lo hubiera podido decir cualquier hijo de vecino. Entre tanto, 1 Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Que vimos en el Taná, que decía que esa luz alumbraría a las naciones y que sería levantada esa luz desde lo alto, o sea, que sería levantada en ese madero en que fue levantado. En Juan 11:10 dice, el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En Juan 12:35, Yeshua dijo, aún por poco está la luz entre vosotros, él ya iba a morir. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque al que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Cuando nosotros no seguimos los pasos de Yeshua, ni sabemos por dónde va. Por eso hay gente hoy siguiendo hombres, siguiendo lo que dice Rambam, lo que dice el fulano, lo que dice el de más allá, pero nunca lo que dice la Escritura, que es la lámpara a nuestros pies. En Hechos 9:3, ¿qué fue lo que cuando Pablo se encuentra con Yeshua? ¿Qué fue lo que vio Pablo? Pablo no vio a Yeshua. Pablo no lo vio. Pablo sabía y lo escuchó que era él. Pero Pablo lo que vio fue un resplandor de luz desde el cielo. Él nos dice la palabra, yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Yeshua se le reveló a Pablo como la luz, esa luz del primer día, esa luz que quitó las tinieblas que había en la vida de Pablo, que estaba persiguiendo a los que habían creído en él. Y el cambio de Pablo es inmediato. Esa luz viene a él y él lo identificó como Yeshua. Por eso sabemos que es la luz del primer día. Él nunca lo vio. Fíjense, Apocalipsis 21:23 nos dice que es la que nos confirma que Yeshua al final vuelve a ser la luz del primer día. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria del Eterno la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Cordero es la lumbrera, otra vez la luz del primer día. Miren esto aquí tan interesante.
En este texto de las Escrituras nos dice desde el principio, en lo que está resaltado en amarillo, que brilla como el cristal, que sale desde el trono de Dios y del Cordero. Entre la calle principal y el río, está hablando de la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos diferentes. Un fruto cada mes y las hojas del árbol que son para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldiciones. Dice, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Pónganle atención al plural o al singular. Es un solo trono, el trono de Dios y del Cordero. Y dice, y el trono estará, no estarán los tronos. No son dos diferentes. Es el mismo eterno. ¿Por qué en la Nueva Jerusalén no hay sino un trono? Y se llama el trono de Dios y del Cordero, porque sabemos por Zacarías 14 que cuando Yeshua ponga sus pies en el monte de los olivos, él vuelve otra vez al Padre y vuelven a ser dos, los dos vuelven a ser uno solo, un ejad. Él, que es la luz eterna, regresa a la luz del Padre. Entonces dice, no tendrán, la noche no existirá más, de modo que no tendrán necesidad de una lámpara ni de la luz del sol, porque Adonai, el Elohim, brillará sobre ellos y ellos reinarán para siempre. Yahweh es luz, Yeshua volvió a la luz, ellos son los que nos alumbran, pero no hay sino un solo trono. Entonces, la luz del primer día, ¿quién es? Es Yeshua. Todo el plan es exactamente basado en este punto. Esto lo había enseñado yo hace poco, pero lo vuelvo a tomar porque es que, como les digo, para uno entender quién es Yeshua, tiene que saber quién es la luz del primer día. Fíjense el paralelo con la salvación, para lo que sucede con la salvación. La salvación de nosotros, ¿cómo empieza? Primero tenemos la vida desordenada y vacía, tohu bohu, como dice la Escritura. En el primer día, hágase la luz. Nosotros recibimos a Yeshua y se empiezan a separar las tinieblas de la luz. En 2 de Corintios 4 nos dice que a muchos el Dios de este siglo, es decir, Hasatán, dice que les cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Yeshua, el cual es imagen de Elohim. Es la imagen visible de Elohim. Esto lo dice Colosenses, no lo dice ahora 2 de Corintios. Él es la imagen visible del Elohim invisible. ¿Qué pasó después? En el segundo día de la creación, las aguas fueron separadas, los abismos, ya sabemos todo lo que sucedió. ¿Qué pasa con nosotros después de que recibimos a Yeshua en nuestra vida? Que vamos a las aguas, a la inmersión. Y en las aguas hacemos una separación entre la vida pasada, que la dejamos en lo profundo de las aguas, y renacemos a una vida nueva en Yeshua. Una vida nueva con esa luz alumbrando y sacando las tinieblas de nuestra vida. ¿Qué pasó en el tercer día? Fueron creados los frutos, las semillas. ¿Qué se espera del creyente una vez que recibe a Yeshua y una vez que hace la inmersión en el agua en el nombre de Yeshua? Entonces, ¿qué se espera? Que lo que dé fruto, que dé testimonio y que reciba y que tenga el fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, todo el fruto del Espíritu empieza a darse en nuestra vida. En el cuarto día, las lumbreras, el sol, la luna. Primero fue la luna. ¿Por qué primero la luna? Porque la luna va de la oscuridad a la plenitud, a la luna llena, que es la plenitud. Eso es como una visión profética de lo que es la vida nuestra. En un principio, cuando recién recibimos a Yeshua, nuestra vida estaba en oscuridad, pero en la medida en que nosotros nos vamos alimentando de su palabra y acercándonos más a la fuente de luz, nuestra luz va creciendo hasta que el día que lleguemos en la Nueva Jerusalén a tener ya una vida perfecta delante de Él. En el quinto día que se crearon los animales, las criaturas vivientes. Sabemos que simbolizan las naciones. Recordemos que a Pedro el Eterno le mostró animales que estaban en la visión y él pensó que le estaba hablando de comida, pero no le estaba hablando de comida, le dijo que estaba hablando de las naciones gentiles.
También nosotros nos convertimos en peces, porque recuerden que toda la casa de Israel se multiplicaría como peces en la tierra. Y por eso fue que Yeshua dijo que nos hacía pescadores de hombres. Pescadores. ¿Qué pescan los pescadores? Pues peces. Entonces nos convertimos también en peces. Y en el sexto día el hombre, creado a la imagen y semejanza de Elohim. Cuando nosotros ya pasamos por recibir a Yeshua, se empiezan a separar la luz de las tinieblas, vamos a la inmersión, nosotros después entonces empezamos a dar fruto, damos testimonio, nosotros nos convertimos en peces y a la vez en pescadores de hombres, entonces nos convertimos en una nueva criatura, ahora sí creada a la imagen del Padre. Porque recordemos que después del pecado, los Set, por ejemplo, los otros hijos nacieron a la imagen de Adán, no a la imagen del Eterno. Pero cuando nosotros nos convertimos en nueva criatura, nuevas criaturas volvemos a ser a la imagen y semejanza del Eterno. En el séptimo día descansó el Mesías. En el séptimo día es el descanso del Mesías. En el séptimo día va a ser el milenio de paz y después la nueva Jerusalén para siempre. Pensemos en esto. Ya vamos terminando acá. ¿Por qué dijo Yeshua esto? Yeshua le dijo a la mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Yeshua le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dijo, refiriéndose a él mismo. Y más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él dice, Yahweh es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Eterno, fíjense esto tan interesante. Volvamos por un momento a la iglesia cristiana. ¿Por qué en la iglesia cristiana? Ustedes se dan cuenta que nosotros en la iglesia cristiana como que habíamos jubilado al Eterno, al Padre. Nosotros el 90% estaba centrado en Yeshua. Y todo era para Yeshua, para Yeshua, para Yeshua, para Yeshua. Y siempre, y cuando nosotros venimos a las raíces hebreas, de pronto empezamos a ver como la figura del Padre, tanto que entramos hasta en conflicto. Muchas veces nos preguntamos, ¿y nosotros seguimos adorando a Yeshua o no? ¿O solo al Padre? ¿O qué pasa? Pero fíjense esto tan interesante, así era el plan del Padre. El plan del Padre no es que los pastores se equivocaron, es que el plan del Padre era que Yeshua vino a recoger las ovejas. Él dijo, las ovejas reconocen mi voz y me siguen. O sea, todos los que seguimos a Yeshua éramos ovejas de Israel. Pero nos tuvo el Padre solo viendo esa luz visible, esa imagen visible de Él. Y nos tuvo allí hasta el momento en que se acaba el tiempo de la plenitud de los gentiles, nos quita el velo del todo y ahora sí vamos a conocer al Padre. Les voy a probar esto en la Escritura. Les voy a probar que es parte del plan y se la voy a probar en la Escritura. Miren esto, Jeremías 16:14. Jeremías 16:14 está hablando de este tiempo de hoy. Cuando se levantan otra vez las dos casas de Israel y cuando nosotros estamos volviendo a la Torá. Y miren lo que sucede. No obstante, dice, vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces, fíjese, hasta este tiempo en que nos estamos levantando nosotros para regresar a Israel, desde Egipto nunca había sucedido. La casa de Israel se perdió y se perdió. Y siempre quedó solamente el pueblo judío. Y por eso es la confusión que el mundo tiene y que nosotros teníamos antes en el cristianismo cuando decíamos que el pueblo de Israel era el pueblo judío. Ahora, ya en este momento,
el Eterno está haciendo subir a la tierra de Israel de todas las naciones del mundo. Entonces dice, fíjense en esta profecía. He aquí, dice el Eterno, que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh. ¿Qué dijimos? ¿Cómo fue que dijo Yeshua? Yo los haré pescadores de hombres. Dijo, yo envío muchos pescadores. A nosotros nos pescaron esos pescadores y nos mantuvieron allí mirando la luz visible, la luz perfecta visible. Perfecta, porque Yeshua nunca tuvo pecado. Él es la luz perfecta. Entonces nos estuvo mirando la luz perfecta. Y dice, bueno, los pescarán. Después enviaré los cazadores, o sea, ya cuando venga el tiempo final, cuando ya el antimesías empieza a perseguir. Pero miren lo que dice en el verso 19. Oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío, en el tiempo de la aflicción. En el tiempo de la aflicción. ¿Cuál es el tiempo de la aflicción? El tiempo final, después de este renacer de las dos casas de Israel. En el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Hemos dicho eso con muchas cosas. Por ejemplo, nosotros habíamos aprendido que la Torá estaba abolida. Hoy decimos, no, eso fue una mentira que heredaron nuestros padres. Era pues, parte del plan del Eterno, de todas maneras. Pero nosotros estamos viendo hoy otra realidad. Pero fíjense donde quiero hacer el énfasis. Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. Hará el hombre dioses para sí, mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez. Después, fíjense el orden. Primero nos recoge Yeshua acá. Después nos llama a ponernos en pie y a regresar a Israel, que es lo que estamos haciendo hoy, a regresar a la Torá. Nos revela la Torá, nos revela que habíamos heredado mentiras también. Pero lo primero que dice, esta vez les voy a enseñar, los voy a hacer conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Yahweh. Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Cuándo supimos nosotros que el nombre del Eterno era Yahweh? ¿Cuándo hemos entendido quién es el Padre? Ahora en las raíces hebreas. Nunca lo vimos en el cristianismo. En el cristianismo veíamos la luz que estaba visible para nosotros y ahora el Eterno nos quitó el velo y estamos viendo la fuente misma de la luz verdadera, esa luz perfecta, porque Él mismo nos está enseñando hasta su nombre que lo habíamos perdido. Entonces, fíjense, para que terminemos bien con una imagen en la cabeza, volvamos a mirar esa luz descompuesta a través del prisma. Entonces, esa luz va a regresar al Padre. Imagínense como que quitamos el prisma y la luz otra vez queda una sola luz, porque Yahweh es uno. No hay dos, como dicen hoy, que el Padre y el Hijo son distintos. Mentira, ¿de dónde sale el Hijo? Si el Hijo es uno con el Padre y el mismo Yeshua lo dijo. Entonces ya sabemos, ya vimos del trono de Yahweh y del Cordero. El trono final se llama el trono de Yahweh y del Cordero, que ya vuelven a ser uno, según nos dice el mismo Zacarías 14. Entonces, fíjense esto. Como la vez pasada, les voy a dejar algo para pensar. Nosotros entonces podemos concluir la luz del primer día, sin duda, esa luz perfecta que aparta las tinieblas de la luz es Yeshua. Yeshua mismo lo dijo, lo confirmó, el Padre confirmó que esa luz era la que venía a recoger a todo el pueblo de Israel, a hacer luz a las naciones, a devolverle vida donde había muerte espiritual, todo. Pero fíjense este punto aquí que se los voy a dejar de reflexión. En Juan 8:28, ya dijimos que Yeshua mismo dijo, cuando yo sea levantado, él mismo sabía que iba a ser levantado porque esa era la profecía. Juan 8:28 dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando Yeshua fue levantado en ese madero, dijo, conoceréis que yo soy. Yo soy es el nombre del Eterno, el que era, el que es y el que será. Y Yeshua dijo, cuando yo sea levantado, ustedes van a conocer que yo soy. ¿Que yo soy qué?
¿Que yo soy qué? Si no es el Eterno, ¿qué está diciendo allí? Conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Por qué le estoy poniendo esto? Porque cuando Yeshua fue levantado en el madero, le pusieron un título, un letrero sobre su cabeza. En ese letrero decía, en español decía, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Nosotros aprendimos toda la vida INRI, que era ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, en latín, que era en latín, INRI. Claro, como veníamos de la Iglesia Católica, nos enseñaron fue INRI, y ese fue el que quedó. Pero resulta que en hebreo, esas 4 letras, porque no ponían sino las iniciales de cada palabra, las 4 letras eran Yeshua, Hanosri, Bemelech, Hayehudim, Yud, Hei, Bab, Hei. Es decir, que lo que pusieron en hebreo sobre la cabeza de Yeshua fue Yud, Hei, Bab, Hei. Y Yeshua había dicho, cuando me levanten, ustedes van a ver que yo soy. ¿Cuál es la conclusión de esto? Nos dice la escritura, nos dice el evangelio, que los sacerdotes pedían que quitaran ese letrero, porque ese letrero era blasfemo, pero la respuesta fue, lo que está escrito, escrito está. Así que el Eterno mostró a través de ese pequeño detalle, pero tan importante, que el mismo Yeshua lo anunció. Cuando yo se he levantado, ustedes van a saber que yo soy. Y exactamente, en hebreo decía Yud, He, Bab, Hei. Así que, ¿quién es Yeshua? ¿Y cómo es la luz del primer día? Esto nos tiene que a nosotros que dejar pensando. Les digo, nos falta, apenas estamos comenzando. Este es el primer punto, pero en mi concepto, como les dije al principio, es el punto más importante para poderlo entender. Yo los espero para el próximo martes a la misma hora y vamos a continuar viendo en las escrituras a Yeshua, así de esta manera. En el Tanakh o en la Torah, en cualquier parte del Tanakh o de la Torah, y lo vamos a ver confirmado en el Brit Hadashah o pacto renovado. Terminemos con esta frase nomás, Juan 8:12. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por favor, ni se les ocurra negar a Yeshua, ni se les ocurra que él es un hombre cualquiera, que eso no tiene presentación, ni se les ocurra pensar que sin Yeshua nosotros podemos llegar a ser parte del reino, porque la salvación, porque todo el plan de redención es a través de Yeshua. Únicamente nosotros después vamos, una vez redimidos, una vez parte del pueblo de Israel, entramos a guardar la Torah. Pero no es la Torah la que nos da a nosotros el derecho legal de ser israelitas otra vez y de pertenecer al pueblo del Eterno. Es Yeshua, y esto lo vamos a aprender en todos los otros estudios de una manera clara y, como les digo, única y exclusivamente en las Escrituras. Así que terminamos este tema. Espero que hubiera quedado claro quién era la luz del primer día. Y si tienen alguna pregunta, tengo mucho gusto en responderles. Vamos a ver si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, entonces terminamos por hoy. No sé si alguien, pastor, usted está por allí. Sí, necesito hacer una pregunta. Sí, bien pueda. Cuando usted dice esa primera creación es Yeshua, entonces debemos de entender que Yeshua fue creado. No, no fue creado. La palabra misma nos dice que él salió del Padre. El mismo Yeshua dijo fue engendrado, creado. El sol no salió del Padre, la luna no salió del Padre, ellos fueron creados. Yeshua mismo, lo leímos ahora, Yeshua mismo dijo, yo salí del Padre. Por eso se le llama el Hijo, por eso se le llama engendrado, no creado, engendrado, porque salió del Padre.
Los animales no salieron del Padre, fueron creados. Los ángeles no salieron del Padre, fueron creados. Yeshua sí salió del Padre y lo dijo el mismo Yeshua, porque yo de mi Padre he salido. Él, por eso se le llama hijo, por eso el Padre lo llama hijo y él llama al Padre Padre. Por eso él dice mi Padre mayor que yo es, porque él es esa imagen visible de Elohim. Pero Yeshua, fíjese un verso que no vimos hoy que es muy interesante. Yeshua mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre es el que me dice lo que debo hablar. O sea, Yeshua mismo reconocía que él era menor que el Eterno, que él no hablaba por su cuenta, que él era la palabra viva del Eterno. Él es la proyección, él es esa emanación de esa luz, una luz que nosotros podemos ver. Cuando nosotros empecemos ahora en los próximos estudios a meternos en el tema, vamos con ese muy rápido, en el tema, por ejemplo, de las apariciones de Yeshua. El próximo martes vamos a ver la primera aparición de Yeshua en el Edén y vamos a ver cómo las personas lo pueden ver, pueden hablar con él, pero saben que están hablando con Elohim. Todo esto lo vamos a ver en los estudios, pero la diferencia entre creado y engendrado es mucha, porque Yeshua no fue creado, Yeshua salió del Padre, es una emanación del Padre, por eso es que Yeshua vuelve al Padre. Los animales no vuelven porque de ahí no salieron, el sol no vuelve, el sol simplemente desaparece. La diferencia es bien clara. Cuando dice que él es el primogénito de la creación, no es que yo crea esto. El primogénito es lo primero creado. Lo primero creado no, lo primero de la creación. Lo primero de la creación es ese rayo de luz. Porque, ¿qué otra explicación puede haber de esa luz del primer día? Si nosotros venimos viéndola a través de toda la escritura y vemos a Yeshua reconociendo en Juan 1:1, por ejemplo, tan claro, que él es la luz de la creación. Juan 1:1 no nos deja duda de que la luz de la creación vino a este mundo. Juan 1:1, el capítulo 1 de Juan no nos deja duda. No hay duda. Ya que uno no crea en la escritura, eso es otra cosa. Pero la escritura es absolutamente clara para decir que esa luz perfecta, esa luz verdadera vino a este mundo. La única luz perfecta y verdadera es la luz del primer día. Porque ¿cuál otra luz? ¿Dónde hay otra luz? ¿Dónde hay otra luz perfecta y verdadera? No fue el sol que se engendró o una cosa así. Dice muy claro, la luz, esa luz perfecta vino a este mundo. O sea, es que no hay duda. Es que no tenemos que creer en la escritura. Ahí ya no hay más. Hay cosas que nosotros no podemos entender en su totalidad porque son lo que es el pensamiento del Eterno y la vida sobrenatural. Yo creo que nosotros conocemos un 10%. Pero cuando nosotros creemos a la escritura y lo vemos sustentado, ustedes vieron que yo hoy pasé por los profetas, pasé por la Torá, pasé por los salmos, pasé por las mismas palabras de Yeshua, me fui hasta el mismo Apocalipsis. Todo nos prueba. Yeshua vuelve a ser la luz del primer día en la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que Yeshua en la Nueva Jerusalén sea otra vez la lumbrera del primer día? Que ya no sea como persona, sino una luz. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. Entonces, es simplemente creerle a la palabra. Y por lo menos yo le creo a la palabra, porque la palabra toda es consistente. Mire, yo llevo 18 años estudiando este tema de Yeshua ahora, así, con la visión hebrea. Estudiando a Yeshua desde el hebreo, desde cada aparición, desde que dicen por aquí, buscando, investigando. No hay contradicción, no la hay. Es que no hay contradicción. Para mí hay cosas que son muy, muy claras. Mire, un detalle, por ejemplo, a lo largo de todos estos 18 años,
muchas veces me han venido a confrontar, digamos, el tema de Yeshua, los que dicen que Yeshua es un hombre cualquiera, o los que dicen que Yeshua es el hijo diferente al Padre. Siempre les he propuesto a maestros, yo no estoy hablando de personas que están comenzando, a maestros. Yo les propongo, hagamos una cosa, hagamos un debate. Yo les sostengo que Yeshua es esa imagen visible de Elohim, y se lo sostengo en la escritura, y sosténgame usted en la escritura que es diferente del Padre. Y nadie acepta. ¿Por qué no aceptan? Porque eso es imposible de probar. Otra cosa, la escritura es muy clara para decir que Yahweh es un Ejad, y un Ejad es una unidad múltiple. Y eso contrasta, como dijimos al principio, con el pensamiento de Rambam, que dijo, no, él no es un Ejad, él es un Yahid, porque está escrito en hebreo, en los principios del judaísmo está escrito que Yahweh es un Yahid. Así lo pronuncian Ejad, con el corazón creen que es Yahid, y está escrito en hebreo. Ustedes lo pueden buscar, los principios de Rambam en hebreo, y dice que Yahweh es un Yahid. ¿Por qué no cambiaron la Shema? Yo no sé, por conveniencia pienso yo, porque ya les dio temor cambiarla, pero de todas maneras, Yahweh es un Ejad. Y el tema se puede probar en la escritura, como hicimos hoy, de Génesis, Apocalipsis. Muchas gracias. Con gusto. Liliana. Y espérense a que avancemos. Espérense a que avancemos. Yo tengo siempre mucha expectativa y paciencia con esto, porque mire, espérense que avancemos. Espérense que estudiemos, por ejemplo, quién es el ángel de Yahweh. Espérense que estudiemos quién es Yahweh de los ejércitos. ¿Sabe qué me gustaría? Dejarles como de tarea, como una tarea así como de investigación, no para la próxima semana porque todavía no vamos a tocar ese tema, pero uno de los temas que vamos a tocar, que es bien fuerte y bien polémico, ¿quién es Yahweh de los ejércitos? ¿Y sabe cómo los invito a que reflexionen? Busquen en la concordancia nomás donde aparece Yahweh de los ejércitos y escríbanlo. Escriban todos los versos que hablan de Yahweh de los ejércitos y reúnanlos. Y ustedes van a ver lo que nos dice la escritura. Ay, es una maravilla. Mire, es algo que a uno le digo que a uno le llena el alma de gozo, de todo, poder uno ver algo tan grande revelado ante nuestros ojos. Hagan el ensayo. Busquen quién es Yahweh de los ejércitos. Busquen todas las citas que aparecen en la escritura y pónganlas en un solo papel. Y ustedes van a ver qué es lo que resulta y lo vamos a estudiar. De hecho, vamos a estudiar eso. ¿Alguna otra pregunta? Liliana, a mí, perdón. Sí. Sí, a mí me gustaría hacer un aporte con lo que tú estás comentando. Es que si tomamos nuestra Biblia, cualquiera que tengamos, pero en el caso específico de la Reina Valera, que es la que casi todos usamos cuando comenzamos a caminar en el Señor, y vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3, ahí usa una palabra que dice, sea la luz, cuando habla de esta primera luz. De ahí en adelante, usa la palabra haya separación entre la tierra Sí, en el versículo 6 dice, haya expansión. Después en el 7 hizo. No es la misma palabra del versículo 3 que dice, sea la luz. Yo en algún momento, escuchando un estudio, entendí o explicaban que esa palabra haya habla de creación, de que algo se está haciendo, se está creando. Pero cuando se refiere a sea la luz, es más como se revela la luz. En ese momento se está mostrando el Mesías, Yeshua. Y la diferencia en Reina Valera es la única vez que se usa la palabra sea la luz, que es lo que tú explicabas ahorita en hebreo con el Bab. Es la única vez que esa palabra es diferente. Entonces da a entender de que las demás cosas sí fueron creadas, pero este evento, esta luz primera, fue una revelación, emanó, mostró a la imagen viviente de Yahweh. Eso es muy buen aporte, eso es sin duda. Es que sin duda, es que eso no tiene discusión. La única discusión, ¿cuál puede ser?
que, como dice hoy mucha gente, no, es que las escrituras están adulteradas. Bueno, pues si no creen en la escritura ya eso es otra cosa, pero la escritura es completamente clara, completamente consistente y nos confirma a lo largo y ancho de la escritura el mismo tema. ¿Había otra pregunta? Sí, yo. Uh-huh. A ver, Liliana, bueno, primero que todo, muchísimas gracias, de verdad que me has despejado muchas dudas que sí tenía y te agradezco infinitamente. Y sí tengo una pregunta que me hicieron a mí y es a la hora en que no la he contestado. O sea, listo, Yeshua es la luz del primer día, pero después dice que fueron la tarde y la mañana, un día, el primer día, y después la tarde y la mañana, y en realidad el sol fue hasta el cuarto día. Se supone que un día está conformado pues por el tiempo que da él, por las 24 horas. Entonces, ¿cómo fueron los otros días si no existía todavía el sol y la luna y eso? Lo que pasa es que el Eterno en la creación está estableciendo un patrón. Está estableciendo es lo que él hizo durante lo que él mismo llamó y estableció como patrón de un día. Pero finalmente ese día lo empieza a dividir a partir del día 4. Pero no quiere decir, o sea, él lo divide como en 6 días de trabajo y un día de reposo, porque nos va a dar el patrón que sigue para hasta ahora, 6 días de trabajo y el Shabbat de reposo. Simplemente es eso, lo que él hizo el primer día. Pero si no había sol para el segundo día, cuando él empieza a separar las aguas, pero no había el sol, no, él estaba haciendo su obra de separación primero entre la luz y las tinieblas. Entonces, cuando ya llega el cuarto día, él establece las luces que van a alumbrar a todo el mundo, la luz imperfecta que va a alumbrar a todo el mundo. Pero es parte de la creación, parte del plan, es que es un plan perfecto, un plan de 7 días, establece, muy importante, establece que el día comienza con la oscuridad y termina al volver otra vez la oscuridad, que porque él dice primero la tarde y la mañana. Entonces, él empieza también a establecer ese patrón de cuándo comienzan los días. No como nosotros aprendimos dentro del sistema romano, que el día comienza a partir de la medianoche cuando el sol empezaba a levantarse, sino que el día comienza a partir de el momento en que la luz empiece a desaparecer. Entonces, es simplemente un patrón de creación. Y él tenía que establecer que la luz perfecta del primer día era la que iba a separar las aguas, las tinieblas. Él iba a poner orden y ya después ponía las lumbreras. ¿Alguna otra pregunta? Liliana. Sí. Tú dices que todo es creación, todo excepto Yeshua, que viene del Padre. Uh-huh. Pero yo tengo una duda, ¿a qué se refiere en Génesis, en Bereshit 6:4? A los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los de Filín. Pero es que mire, eso es muy sencillo. Leamos a Job y en Job nos dice que quiénes son los hijos de Dios. Es la misma expresión. El judaísmo dice que los hijos de Dios eran los hijos de Set. Yo francamente les digo que yo no le encuentro razón, porque ¿cuál era la prohibición de que los hijos de Set se juntaran con las hijas de los hombres? Yo no le veo cuál es la razón y para que nacieran los gigantes y todo eso y para que se destruyera la tierra. Que porque sean los hijos de Set, yo no le encuentro razón válida. Ahora, cuando nosotros vamos a Job, nos dice, Job comienza, se presentaron los hijos de Dios delante del Eterno y entre ellos vino Hasatán. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que quiénes fueron esos hijos de Dios que se juntaron con las hijas de los hombres. Para mí es claro que eran ángeles caídos, eso sí. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí lo aclaro porque para mí eso es muy claro. Todo lo que produjo, lo que corrompió la simiente. Ellos querían corromper la simiente. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, la historia de Noé,
en la historia de Noé, que hay una historia muy antigua de Noé que es muy interesante de por qué Noé fue hallado justo. Bueno, eso otro día que toquemos todos esos temas lo compartimos, pero de verdad que la corrupción de la genética era el propósito. Y los hijos de Set, porque iban a corromper la genética del ser humano. Yo sí creo que eran los Nefilim. Y los Nefilim fueron los que ocasionaron todo esto de que nacieran esos gigantes, de que hubiera toda la corrupción que hubo en la tierra y alteraciones genéticas en los animales, inclusive, que están, fíjense esto que, bueno, es que a mí me dan cuerda por algún lado y sigo. Fíjense una cosa, ustedes han observado los murales egipcios más antiguos, que aparecen hombres con cara como de animales, con la cara con figura de animales. ¿Eso de dónde viene? ¿Eso de dónde viene? Y se supone que ellos lo tallaron en la piedra y esos murales son antiquísimos y todo, pero fíjense que eran como si fueran hombres, pero tenían como cara de pájaros y de todo. Ellos pudieron haber sido parte de esos nefilim, de toda esa perversión genética que hubo, que se destruyó con el diluvio. Pero bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema. Liliana, muchas gracias, Liliana. Yo propongo que todo aquel que todavía le queden preguntas, y me imagino que son exponenciales las preguntas, porque esta noche, yo no sé usted cómo se sienta, pero esta noche hay movimiento paradigmático que se derrumba, de mucha teología que no está sustentada por la escritura, pero la propuesta sería, tenemos un chat en WhatsApp donde creo que todos ustedes están registrados. Todos los que están aquí es porque recibimos su correo y tenemos su teléfono. Entonces, yo les animo a que pongamos ahí las preguntas. Liliana hace parte de ese chat y entonces podríamos también darle a Liliana esta noche la oportunidad de descansar, ¿verdad? Sí, pastor, de verdad que las preguntas son bienvenidas, los desacuerdos son bienvenidos. Yo nunca tengo problema con eso. Mi única pelea en Facebook, cuando ustedes me ven peleando en Facebook, es porque me falten al respeto. Eso sí me saca a mí de paciencia. La gente que tiene que faltar al respeto. Pero mire, yo les digo una cosa. Tratemos de parar simplemente de lo que hayamos aprendido y vamos a la escritura. Cualquier pregunta me escriben. Con gusto yo les doy todo el soporte bíblico. Yo no les voy a responder en mis propias palabras, porque lo que yo piense, ¿qué importa? Es la escritura la que nos va a hablar. Y démonos esa oportunidad y esperemos el tema de la próxima semana, que les aseguro que va a estar muy interesante. Y vamos a tocar así temas controversiales, muy controversiales, pero tenemos la escritura. Cualquiera que ustedes tengan en su mano. Y vamos a mirar y vamos a ver con las pruebas en la concordancia hebrea o griega según el texto. Y vamos a ver en esto y hasta que lleguemos a la verdad, vamos despacio. No nos cerremos a que yo aquí aprendí, así tiene que ser, o que lo que yo estoy diciendo así tiene que ser. No, si usted encuentra algo en la escritura opuesto, me lo envía, preguntas. Vamos a compartirlo. Yo tengo mucho gusto en responder. De verdad que sí, pastor. Y yo les agradezco este tiempo y los invito a que el próximo martes estemos otra vez ahí a las 8 en punto y vamos con un nuevo tema muy interesante. Vamos a ver a Yeshua en el Edén y vamos a ver todo ese comienzo de esas apariciones de Yeshua para que nosotros vamos teniendo una más claridad sobre su naturaleza, sobre su misión, sobre su lenguaje. Bueno, que el Eterno nos bendiga. ¿Qué tal si oramos y terminamos? Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias porque definitivamente que enseñar tu palabra es un privilegio, Padre. Así es, Señor. Aprender, sentarnos a los pies tuyos, aprender de tu palabra es maravilloso.
encontramos, aprendemos, tú nos revelas, tú nos llevas con esa lámpara que has puesto a nuestros pies. Padre, yo te ruego que todo esto que hemos aprendido hoy a través del Rúa de Santidad, tú lo reveles a nuestro corazón, que se haga esa luz en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, y que podamos tener la sustentación real y concreta en tu misma palabra de todo lo que nosotros creemos en el corazón. Así que confesamos con la boca, pero también creemos con el corazón lo que está escrito en tu palabra. Padre, tu palabra es verdad. Guárdanos en esta semana que comienza a partir de hoy al próximo martes, que nos volvamos a reunir, y guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestra salud. Guárdanos de todo mal, Padre. Danos tu bendición y que nosotros de verdad que podamos ser sal y luz en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro entorno, que donde nosotros lleguemos, la luz del Eterno resplandezca sobre nuestras vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Shalom para todos y hasta Shalom para todos. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Recuerda cuál es la tarea? Buscar en todas las citas que hablan de Yahweh de los ejércitos. Yahweh Shebaot, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, muchachos. Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Búsquenla, empiecen. Que el día que toquemos el tema del misterio de Yahweh de los ejércitos, yo sé que eso lo pone a uno, pero a temblar. Pero se rompen los techos. Ajá. Bendiciones para todos, buenas noches. Bueno, que descansen. Nos alegra verlos, bendiciones. Gracias a todos. Bueno, hasta luego, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Igualmente. Mañana envío la grabación para todos. Gracias. Gracias. Gracias.